Bienvenidos a un relato estremecedor, una historia donde la mente humana se convierte en un campo de batalla impredecible. Según cifras mundiales, 1 de cada 8 personas en el planeta padece algún trastorno mental. En 2019, se calculaba que casi 1.000 millones de seres humanos sufrían de estas afecciones. Detrás de esos números se esconden realidades duras: desempleo, discapacidad, en muchos casos, delitos que marcan vidas enteras. Entre estos padecimientos se distinguen dos grandes grupos. Por un lado, los trastornos mentales graves como la esquizofrenia, las alucinaciones, los estados psicóticos y las condiciones límite. Por el otro, los llamados neuróticos y psicópatas, individuos agresivos, manipuladores, que buscan demostrar poder y control. Lo inquietante es que en ocasiones estas personas pueden pasar décadas sin un diagnóstico, llevando una existencia aparentemente normal, hasta que un día la verdad sale a la luz de la forma más cruel. Hoy se utiliza el término trastorno de la personalidad antisocial o desorden de carácter para describir lo que antes se conocía como psicopatía. Es cierto que no todos los psicópatas se convierten en criminales violentos, pero muchos representan un peligro latente para quienes los rodean, ya sea al dañar su estabilidad emocional, su autoestima o incluso sus finanzas. Sin embargo, existen casos en que la violencia emerge de manera abrupta y devastadora, obligando a las autoridades a imponer largas condenas o a ordenar su reclusión en hospitales psiquiátricos. La historia que aquí nos ocupa tiene como protagonista a Nicola Edgington, una ciudadana británica que había buscado en repetidas ocasiones la atención de las autoridades, incluyendo a la propia policía, para que intervinieran antes de que algo terrible ocurriera. Ella misma advirtió sobre el peligro de perder el control, pero sus llamados no fueron escuchados. Lo que sucedió después fue una tragedia que pudo haberse evitado. El 10 de octubre de 2011, en Vesleigh, al sureste de Inglaterra, un hecho atroz sacudió la tranquilidad de la madrugada. 2 mujeres fueron atacadas en plena calle sin previo aviso. La primera víctima fue Carrie Clark, una joven artista de 22 años. Esperaba el transporte público en una parada de autobús, distraída y sin imaginar el peligro que se acercaba. En ese instante, una mujer de unos 30 años se aproximó a ella. Sin previo aviso, se abalanzó sobre la muchacha y la hirió con un cuchillo. Carrie cayó al suelo, confundida y sorprendida. El ataque fue brutal, pero su instinto de supervivencia reaccionó con una fuerza inesperada. Logró sujetar el filo con sus propias manos antes de que le atravesara el pecho. El dolor fue intenso, pero la voluntad de vivir pudo más que el arma. Con una valentía desesperada, la joven empujó a su agresora, arrebató el cuchillo y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Mientras luchaba por contener el ataque, Carrie le preguntó a la mujer qué estaba haciendo, si acaso estaba en sus cabales. La respuesta fue escalofriante. La atacante afirmó que la única persona que sostenía un cuchillo en esa calle era la propia Carrie, y le exigió que le entregara el arma. La confusión y el delirio que emanaban de sus palabras reflejaban una mente perturbada, perdida en su propio abismo. A pesar de la exigencia, Carrie no soltó el cuchillo. La tensión del momento desconcertó a la agresora, quien finalmente retrocedió y huyó hacia el otro lado de la calle. Algunos transeúntes corrieron en auxilio de la víctima, mientras que la responsable desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de horror y desconcierto. El ataque a Carrie Clark no fue un hecho aislado. Fue la primera señal de una cadena de violencia que estaba por desplegarse. Esa madrugada en Vesleigh, la combinación de un trastorno mental no atendido y la indiferencia de las instituciones dio paso a un episodio sangriento que marcaría la vida de varias familias para siempre. Carrie sobrevivió, pero quedó atrapada en un recuerdo imposible de borrar. El rostro de una mujer desconocida, presa de su propia enfermedad, que convirtió un momento cotidiano en una pesadilla de la que jamás podría despertar del todo. Las autoridades señalarían después que este tipo de ataques ponen en evidencia un problema profundo. Muchas veces los enfermos mentales buscan ayuda, pero el sistema falla en brindarles una respuesta oportuna. Nicola Edgington lo había hecho, rogando por intervención médica y policial, pero en vez de recibir la atención que necesitaba, se la dejó vagar sin supervisión, con la tormenta creciendo dentro de ella. El resultado fue inevitable. El sufrimiento se trasladó de su mente a las calles, donde inocentes se convirtieron en víctimas. Lo que sucedió aquella noche dejó cicatrices imborrables, no solo en el cuerpo de Carrie,
sino en la memoria de la comunidad. Los vecinos de Vesleguit recordaron el ataque como un golpe brutal a la sensación de seguridad en sus propias calles. El miedo, la rabia y la impotencia comenzaron a crecer en los días posteriores, cuando se comprendió que la agresora había tenido oportunidades previas para recibir tratamiento y evitar la tragedia. La indiferencia institucional se convirtió en cómplice silencioso de un crimen que pudo evitarse. Después de huir de su primer ataque, Nicola se dirigió a una carnicería cercana. Allí tomó un cuchillo sin que nadie pudiera detenerla. Con el arma en sus manos, observó a otra mujer que se encontraba de espaldas, completamente desprevenida. Sin pensarlo, se lanzó sobre ella. La víctima era Sally Hodgkin, de 58 años. El ataque fue brutal y despiadado. Nicola le asestó una herida mortal en el cuello, casi decapitándola en plena vía pública. La mujer apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de desplomarse sin vida sobre el pavimento. La agresora desapareció con la misma rapidez con la que había irrumpido, dejando tras de sí una escena de horror absoluto. Quizás la tragedia habría continuado con más víctimas, de no ser por la llegada inmediata de la policía. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades rastrearon sus movimientos y lograron ubicarla poco después en una tienda cercana. Fue arrestada sin oponer resistencia. Lo más perturbador fue la actitud que mostró en el momento de su detención. No parecía alterada ni arrepentida. Por el contrario, los agentes tuvieron la impresión de que se sentía aliviada, incluso satisfecha, de que todo hubiera terminado de esa forma. La trasladaron a la comisaría, donde finalmente fue identificada. Se trataba de Nicola Edgington, de 31 años, diagnosticada con un trastorno mental grave. Tras ser asegurada, fue enviada a una institución para atender su estado agudo, mientras detectives especializados iniciaban una investigación exhaustiva del caso. Nicola había nacido el 9 de septiembre de 1980 en el seno de una familia británica de cierto prestigio. Era la hija mayor de Marian y Harry Edgington, y tenía dos hermanos menores, Tom y Sarah. El padre, Harry, era un reconocido corresponsal extranjero del periódico Daily Mail, un hombre respetado en el ámbito periodístico. Marian, su madre, compartía también una formación sólida y un carácter distinguido. Tom y Sarah fueron siempre niños tranquilos y obedientes, sin causar mayores problemas. Nicola, en cambio, desde pequeña mostró un temperamento difícil, contradictorio con su apariencia angelical. Sus maestros recordaban su insolencia, sus malos resultados escolares y sus continuos enfrentamientos con compañeros a quienes insultaba o agredía sin motivo. En el hogar, la situación no era distinta. La niña provocaba discusiones constantes entre sus padres, incrementando la tensión que ya existía en el matrimonio. Con el tiempo, la relación colapsó y llegó el divorcio. Harry se trasladó a Francia, aunque se mantuvo en contacto con sus hijos. Marian, preocupada por el comportamiento de su hija, buscó la ayuda de psicólogos y sometió a Nicola a diversas evaluaciones. Sin embargo, los especialistas atribuían todo a simples rasgos de carácter difíciles de manejar. Años más tarde, Tom declararía que su hermana había aprendido a fingir normalidad con una habilidad perturbadora, ocultando lo que realmente sucedía en su interior. Tras la separación de sus padres, la convivencia con su madre se tornó insoportable. Durante la adolescencia, Nicola se volvió prácticamente ingobernable. Se ausentaba de casa durante días sin dar explicación, lo que obligaba a Marian a recurrir a la policía en múltiples ocasiones. En un episodio singular, la propia Nicola llamó a los servicios sociales para solicitar ser colocada en un centro de cuidado. Aseguró que no podía seguir viviendo con su madre, aunque nunca quedó claro si sus palabras respondían a una verdadera necesidad de ayuda o a un acto de rebeldía y venganza. Su petición fue atendida como medida de protección temporal, y la joven fue retirada del hogar mientras se analizaban las circunstancias. Los testimonios recogidos posteriormente revelan que, incluso desde muy temprana edad, Nicola manipulaba su entorno para obtener ventajas. Podía mostrarse vulnerable y suplicar atención, para luego arremeter con violencia verbal o física contra quienes intentaban ayudarla. Esa dualidad desconcertaba tanto a familiares como a profesionales de la salud. Lo que para muchos parecía una simple rebeldía adolescente escondía en realidad la semilla de un trastorno mucho más profundo, uno que con los años se transformaría en una amenaza letal.
El caso de Nicola también abrió un debate sobre la manera en que las instituciones atienden a los menores en riesgo. Su historia ilustra cómo un sistema fragmentado y poco efectivo puede pasar por alto señales alarmantes. Cada ausencia prolongada de casa, cada enfrentamiento en la escuela, cada denuncia hecha por su propia madre eran advertencias que, acumuladas, deberían haber encendido todas las alarmas. Sin embargo, nunca se implementó un plan de intervención real, y Nicola siguió avanzando hacia un destino inevitable. Lo que comenzó como una infancia turbulenta pronto se convirtió en una adolescencia marcada por la desobediencia y la manipulación, hasta desembocar en una adultez que terminaría en tragedia. La vida de Sally Hodgkin se vio truncada de la manera más atroz por la violencia de Nicola. Para la familia de la víctima, nada podría explicar cómo una mujer con un historial de trastornos y advertencias explícitas había quedado en libertad para caminar por las calles con un cuchillo en la mano. Aquella madrugada, los errores del pasado se materializaron en sangre, recordándole a la sociedad británica que ignorar la salud mental puede cobrar un precio demasiado alto. Nicola fue colocada en una institución especializada, pero allí reveló por completo su verdadero carácter. Los trabajadores sociales, alarmados por su comportamiento, concluyeron que representaba un peligro para los demás niños y decidieron devolverla a casa. El regreso no trajo paz. Al contrario, las cosas empeoraron. Empezó a beber, a fumar y a rodearse de malas compañías. Ante esta situación, Marian se vio obligada a mudarse con sus hijos a Forest Row, en East Sussex, con la esperanza de comenzar de nuevo en un lugar donde nadie los conociera. Allí, Nicola ingresó en una escuela pública, mientras que Tom y Sarah fueron enviados a un internado. Años más tarde, Tom confesó que entendía la decisión de su madre y que, en cierta forma, disfrutaba de la distancia. La convivencia con su hermana lo había desgastado tanto que prefería no volver a casa los fines de semana. A los 15 años, Nicola abandonó la escuela. No aceptó las súplicas de Marian para que terminara sus estudios, convencida de que podía arreglárselas sin educación formal. La relación con su madre se deterioró aún más, llegando incluso a episodios de violencia física. En una ocasión, la golpeó en el rostro con un teléfono móvil, provocándole un ojo morado. Marian denunció el incidente a la policía, pero Nicola solo recibió una advertencia. La tensión era insoportable, y finalmente madre e hija se separaron. Algunos afirman que fue la propia Nicola quien impulsó esta decisión, pues llevaba tiempo deseando escapar de lo que llamaba la sobreprotección de su madre. Se trasladó a Brighton, en la costa sur de Inglaterra, donde alquiló un apartamento con ayuda de su padre, a quien, sin embargo, acusaba de haberla maltratado en varias ocasiones. Harriet Hinton siempre negó categóricamente esas acusaciones. Durante un tiempo, Nicola intentó integrarse en la vida laboral. Trabajó como peluquera, como dependienta, y según algunas versiones, también como bailarina exótica. Ninguno de estos empleos duraba demasiado. Llevaba una vida desordenada, marcada por la búsqueda de placer y libertad. A los 17 años, creyó estar embarazada, y el examen médico confirmó no solo la gestación, sino que esperaba gemelos. Sin embargo, el destino fue cruel. Su pareja de aquel entonces la golpeó brutalmente en el abdomen y perdió a los bebés. 2 años más tarde, volvió a quedar embarazada, esta vez de un hombre relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, Nicola ya consumía sustancias ilegales, lo que provocó que el parto se adelantara 3 meses. Aún así, el niño sobrevivió, gracias al esfuerzo de los médicos y a la ayuda de Marian, que no dudó en hacerse cargo de su nieto. Lejos de corregir su rumbo, Nicola cayó todavía más hondo. Sin trabajo estable y atrapada en una espiral de excesos, continuó consumiendo drogas y llevando un estilo de vida caótico. Fue entonces cuando comenzó a estar bajo la supervisión de médicos especializados, quienes intentaban contener los estragos de sus adicciones. Parecía que su destino estaba escrito, condenado a repetirse en ciclos de abuso, violencia y abandono. Sin embargo, en medio de esa oscuridad surgió un inesperado respiro. En un club nocturno conoció a un joven originario de Jamaica. A diferencia de sus parejas anteriores, aquel hombre parecía diferente, amable, atento, dispuesto a darle estabilidad. El romance avanzó rápido y pronto se casaron. De la unión nació otro hijo, cuyo nombre y el de su padre permanecen en el anonimato.
Lo que sí se sabe con certeza es que aquel breve periodo se convirtió en la única etapa de aparente calma en la turbulenta vida de Nicola. Para quienes la conocían, ese matrimonio representó una oportunidad perdida. Había en el aire la esperanza de que aquella relación pudiera transformar su carácter, de que el nacimiento de otro hijo la hiciera sentar cabeza. Sin embargo, los patrones de conducta de Nicola eran demasiado profundos, resultado de años de desequilibrio, resentimiento y excesos. El espejismo de estabilidad pronto se disiparía, recordando a todos que los viejos fantasmas siempre encuentran la manera de regresar. Ese lapso de calma no solo generó ilusiones en su entorno, también engañó a las instituciones encargadas de monitorear su salud. Parecía que al fin podía manejar su vida, lo que redujo la presión de los servicios médicos y sociales. Pero bajo la superficie, sus adicciones y trastornos seguían latiendo, esperando el momento de explotar de nuevo. La sonrisa de madre y esposa responsable era, en realidad, un disfraz que cubría un volcán a punto de estallar. Con el tiempo, su vida matrimonial comenzó a mostrar fisuras. El desgaste de su carácter, su tendencia a la violencia verbal y sus recurrentes recaídas en el consumo de drogas minaron lentamente aquella relación. El hombre que alguna vez creyó en ella se enfrentó a la misma realidad que su familia. Nicola no podía escapar de sí misma. El matrimonio se resquebrajó, dejando tras de sí otra promesa incumplida y un futuro marcado por la inestabilidad y el caos. Durante un tiempo, la vida matrimonial de Nicola parecía estable. Su esposo era un hombre entregado, un padre ejemplar que no solo amaba profundamente a su propio hijo, sino también al hijastro que había aceptado como suyo. Además, se mostraba como un compañero atento. Se preocupaba de que Nicola tomara puntualmente la medicación recetada por los médicos, la cual lograba mantener bajo control sus bruscos cambios de humor. Gracias a esta rutina, Nicola alcanzó una relativa calma. Pero esa tranquilidad pronto se vería interrumpida. En un giro inesperado, Nicola abrazó la religión y se unió a la polémica Iglesia Universal del Reino de Dios. Allí, fue convencida de que su bienestar dependía únicamente de la voluntad divina, no de fármacos fabricados por el hombre. Influenciada por estos discursos, decidió dejar de tomar sus medicamentos. Su salud mental se deterioró rápidamente. A ello se sumó un proceso de adoctrinamiento que la llevó a extremos inquietantes. Comenzó a infligirse daño a sí misma y a afirmar que tenía visiones aterradoras, aseguraba ver demonios, presenciar personas que desaparecían en un reino celestial, y hasta describía la existencia de un monstruo de 100 ojos que, según ella, protegía el trono de Dios disfrazado como fuerza policial. Uno de sus médicos declaró después que Nicola le confesó sentirse abandonada por Dios. Según su relato, el Creador había tomado a todos los demás y la había dejado sola en la tierra. Aquello la entristecía profundamente, pues decía amarlo y creer en él con devoción. En medio de esas alucinaciones, incluso veía escaparates destruidos, como si hubiera ocurrido un apocalipsis. Su discurso, cargado de delirios religiosos, era reflejo de un estado mental que oscilaba entre la desesperación y la locura. La situación se agravó cuando, al parecer por problemas migratorios, su esposo tuvo que regresar a Jamaica. Preocupado por la condición de Nicola, decidió llevarse a los hijos con él. No obstante, con el paso del tiempo, ella lo convenció de devolverle al mayor, bajo el argumento de que no era su hijo biológico. El hombre, aunque inquieto por el estado mental de su exesposa, accedió con la esperanza de que Marian, la abuela, asumiera un papel activo en la crianza. Pero la realidad fue muy distinta. De vuelta en Inglaterra, Nicola se tornó más agresiva y violenta. Marian temía por la seguridad de su nieto, aunque su hija restringía severamente cualquier participación de la abuela en su vida. Finalmente, cuando el niño cumplió 5 años, fue entregado a los servicios sociales. Más tarde se confirmó que el menor había regresado a la custodia de su padrastro en Jamaica. Este hecho supuso para Nicola un golpe devastador. Perdió todos los beneficios gubernamentales, incluyendo la ayuda social y el apartamento financiado por el Consejo Municipal. Sin recursos, tuvo que regresar a la casa de sus padres. Marian, pese al miedo que le provocaba su hija, no le negó refugio, aunque la convivencia pronto se volvió insostenible. La violencia se desbordó. En una ocasión, Nicola amenazó a un vecino con un cuchillo y destrozó parte de su propiedad. La policía intervino,
pero se limitó a emitir una advertencia. Poco después, en un segundo incidente, fue evaluada por un médico, quien sorprendentemente no encontró señales de un trastorno mental. Aquella conclusión resultó desastrosa. Años después, durante la investigación por el asesinato de Sally Hodkin y el ataque a Carrie Clark, se descubrió que Nicola ya había cometido delitos en el pasado, pero había sido rehabilitada en un corto periodo y puesta en libertad bajo supervisión especializada. Lo más aterrador fue comprobar que, pese a todos los antecedentes, seguía caminando entre la sociedad sin que nadie pudiera prever el horror que estaba a punto de desatar. El hecho de que una mujer con semejante historial permaneciera libre puso en evidencia las grietas más profundas del sistema. Cada advertencia ignorada, cada diagnóstico erróneo, cada advertencia policial sin consecuencias habían creado una cadena de errores que culminó en tragedia. Nicola era, en apariencia, una persona vigilada y controlada, pero en la práctica estaba sola, librada a sus propios impulsos. Nadie quiso asumir la responsabilidad de detenerla a tiempo, y el resultado fue devastador. Lo inquietante del caso es que Nicola había buscado ayuda en más de una ocasión. Ella misma había declarado que no se sentía en control, que temía causar daño. Pero entre la indiferencia institucional y la interpretación equivocada de sus actos, esas voces de alarma fueron desoídas. El precio lo pagarían personas inocentes, víctimas que jamás imaginaron cruzarse con alguien al borde del colapso. La historia de Nicola no solo habla de la locura de una mujer, sino también de la ceguera de una sociedad incapaz de enfrentar de manera efectiva la enfermedad mental. El 4 de noviembre de 2005, la familia Edgington se reunió por primera vez en mucho tiempo. Solo Harry, el padre, estuvo ausente. Tom y Sarah habían decidido visitar a su madre, y para evitar tensiones entre Marian y Nicola, Tom optó por distraer a su hermana llevándola a un pub local. Al principio la conversación no fluyó, pero poco después Nicola anunció que pronto se mudaría a Londres. Mientras hablaba, escribía algo en un cuaderno. Intrigado, Tom le preguntó qué anotaba, pero ella no respondió, únicamente sonrió con un gesto enigmático. Poco después discutió con un empleado del lugar, lo que provocó que la expulsaran. Tom, intentando salvar la velada, llamó a su madre para invitarla junto con Sarah a unirse a ellos, pero Marian se negó. Sarah aceptó quedarse con su hermano. Lo que ninguno sospechaba era que esa decisión dejaría sola a Marian con Nicola, sellando un desenlace trágico. Cuando regresaron a la casa, Tom notó un extraño desorden en la cama del cuarto de invitados. Creyó ver un montón de ropa con lo que parecían ser unas piernas sobresaliendo. Pensó que quizá alguien había pasado la noche allí y se lo comentó a su hermana. Sarah, desconfiada, decidió revisar. Un grito desgarrador rompió la calma. Eran las piernas de Marian. La madre, de 60 años, yacía sin vida, con múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo. El horror se adueñó de la escena. Nicola no estaba en la casa. La familia comprendió de inmediato lo que había ocurrido. La confirmación llegó cuando Tom halló el cuaderno de su hermana. En la primera página había una lista titulada Condenados a muerte. El primer nombre era el de Marian, tachado con un trazo firme. Al llegar al lugar, los peritos forenses contabilizaron 9 heridas de cuchillo, varias de ellas profundas y mortales. Las pruebas apuntaban a que el ataque se había desatado tras una discusión entre madre e hija. Mientras tanto, las autoridades lanzaron una búsqueda intensa de Nicola. Sarah, desesperada, hizo un llamado público en televisión pidiéndole a su hermana que regresara a casa. Pasaron más de 2 semanas hasta que, el 21 de noviembre de 2005, Nicola fue detenida camino a Londres. Tras su captura, se ordenó de inmediato una evaluación psiquiátrica. Los especialistas concluyeron que se encontraba en un estado emocional gravemente inestable. Pasó un tiempo en prisión preventiva, antes de ser trasladada en febrero de 2006 al centro de Bracton, una institución destinada a criminales con trastornos mentales. Allí, los médicos determinaron que no estaba en condiciones de afrontar un juicio hasta que su estado mejorara. 8 meses después, finalmente aceptó declararse culpable de homicidio involuntario, alegando responsabilidad disminuida. El hallazgo del cuaderno reveló mucho más que una simple anotación macabra. Era la prueba de que la violencia de Nicola no era producto de un arrebato momentáneo, sino parte de un pensamiento premeditado.
de una mente que elaboraba listas de víctimas como si la vida de los demás pudiera decidirse con un trazo de tinta. El nombre de Marian encabezaba esa lista, pero nadie podía asegurar que hubiera sido el último. La comunidad se estremeció al conocer los detalles del crimen. El asesinato de una madre a manos de su propia hija generó indignación y desconcierto, pero también encendió una pregunta inevitable. ¿Cómo era posible que una mujer con antecedentes tan claros de inestabilidad y violencia hubiera permanecido tanto tiempo sin recibir un tratamiento eficaz y sin una supervisión real? Lo que para muchos parecía un caso aislado se convirtió en una advertencia sobre los peligros de ignorar la enfermedad mental en su etapa más destructiva. El paso de Nicola por el centro de Bracton demostró que, con tratamiento intensivo, sus episodios podían controlarse, pero también dejó claro que su trastorno no desaparecería. Los médicos reconocieron que representaba un riesgo significativo y que su rehabilitación completa era improbable. Sin embargo, el sistema estaba diseñado para liberar a quienes mostraban avances superficiales, un error que pronto demostraría consecuencias fatales. El informe psiquiátrico sobre Nicola concluyó que sufría de esquizofrenia y presentaba rasgos de personalidad emocionalmente inestable. El especialista que la evaluó recomendó un tratamiento hospitalario prolongado, con el fin de realizar una valoración de riesgo conductual y una rehabilitación a largo plazo. Finalmente, el juez, amparado en la Ley de Salud Mental de 1983, dictó que la acusada debía permanecer internada en una clínica psiquiátrica de manera indefinida. Allí fue tratada con antipsicóticos que lograron estabilizar en parte su estado emocional. Sin embargo, su conducta seguía siendo problemática, desafiante, agresiva y reacia a reconocer el crimen que había cometido. En lugar de mostrar arrepentimiento, ansiaba salir en libertad lo antes posible y se distraía mostrando un interés obsesivo por algunos pacientes varones del centro. En noviembre de 2007, la comisión médica resolvió trasladarla a otra sala con un régimen más flexible, donde los internos podían disfrutar de mayor libertad. Todo indica que esta decisión no se basó en una mejora real de su estado, sino en la necesidad de liberar espacio en el pabellón principal. El cambio tuvo consecuencias graves. La reducción de la dosis de medicamentos desestabilizó nuevamente su comportamiento. Además, inició una relación sentimental con otro paciente, lo que complicó aún más su situación emocional. A pesar de ello, el 29 de septiembre de 2009, Nicola fue dada de alta. El Estado le proporcionó un departamento subvencionado. Para minimizar riesgos, quedó bajo el Sistema Interagencial de Protección Pública, diseñado para coordinar instituciones responsables de vigilar a criminales que vuelven a la comunidad. Nicola, consciente de su fragilidad, manifestó sentir miedo de pasar las noches sola. Se le aseguró que estaba bajo supervisión permanente y que existía un plan de contingencia para brindarle ayuda si la necesitaba. Durante los 2 años siguientes, recibió visitas periódicas de psiquiatras y trabajadores sociales, quienes la evaluaban constantemente. Inexplicablemente, se le permitió viajar a casa de su exesposo para ver a sus hijos. En 2011 mantenía una relación con 2 hombres que vivían bajo supervisión, lo que estaba expresamente prohibido, pero aún así ella y ellos desafiaron las restricciones. El resultado no tardó en llegar. En marzo de ese año, Nicola quedó embarazada nuevamente. Con el fin de garantizar el desarrollo del bebé, se le retiró el tratamiento médico. Poco después, la gestación terminó en un aborto espontáneo. Lo más alarmante fue que, tras la pérdida del embarazo, las autoridades no reanudaron su medicación. En septiembre de 2011, Nicola buscó contacto con su hermano Tom a través de Facebook. En su mensaje, escribió que se arrepentía de haber matado a su madre, que echaba de menos su apoyo y que nadie se preocupaba por ella tanto como Marian lo había hecho. También le confesó la frustración por el embarazo fallido. Le dejó su número de teléfono y le pidió que no comentara nada con su padre. Esa carta digital reflejaba un contraste inquietante. La voz de una mujer que parecía vulnerable, dolida y necesitada de afecto, y al mismo tiempo, la sombra de una asesina con antecedentes psiquiátricos graves, a quien el sistema le había otorgado demasiadas libertades. No era la primera vez que mostraba signos de remordimiento, pero detrás de esas palabras podía esconderse un deseo de manipulación, una búsqueda desesperada de atención. La línea entre el arrepentimiento genuino y la estrategia calculada se volvía difusa, como lo había sido durante toda su vida.
Lo más perturbador era que, pese a su historial y a las reiteradas alertas sobre el peligro que representaba, continuaba viviendo prácticamente en libertad, con una vigilancia superficial y sin tratamiento constante. Cada omisión, cada decisión equivocada de las instituciones se acumulaba como piezas de un rompecabezas fatal. Nicola Edgington, con su mente quebrada y su conducta impredecible, era una bomba de tiempo que el Estado había dejado activa en medio de la sociedad. La respuesta de Tom fue devastadora. Su hermano no podía perdonarla. Le escribió que era una criminal de sangre fría, la responsable de obligarlo a encontrar el cuerpo de su propia madre, una imagen que lo perseguiría para siempre. Añadió que la noticia de su embarazo fallido lo alegraba, pues personas como ella no debían reproducirse, y remató con una sentencia brutal. Lo único que podía hacer para redimirse era morir voluntariamente y así hacerle un favor a los demás. Aquellas palabras cayeron sobre Nicola como un golpe letal. Los días siguientes, el frágil equilibrio de su mente se desmoronó por completo. El 6, 7 y 9 de octubre sufrió crisis nerviosas intensas. Durante esos episodios llamó en repetidas ocasiones a la policía, denunciando que estaba recibiendo amenazas de muerte. Los agentes acudieron al llamado, pero no encontraron nada sospechoso. Tras varias intervenciones infructuosas, dejaron de prestar atención a sus llamadas. Nicola, cada vez más sola, buscó consuelo. Intentó contactar a la especialista asignada a su caso, pero la oficina estaba cerrada los fines de semana. Volvió a refugiarse en su fe, pero ni siquiera eso le dio alivio. Su estado se agravaba a pasos agigantados. La madrugada del 10 de octubre de 2011 marcó el inicio del clímax. A las 3 de la mañana, Nicola llamó a un taxi y pidió que la llevaran al hospital de Lewisham. Al llegar, le dijo al conductor que la clínica estaba cerrada y pidió regresar a casa, aunque en realidad el hospital permanecía abierto. Su comportamiento desconcertó al chofer, quien notó señales alarmantes en su pasajera. Poco después comenzó a hablar de que estaba enferma y de que necesitaba tratamiento, pero no pagó el viaje. Preocupado, alrededor de las 4:30 de la mañana, el taxista decidió reportar la situación a la policía. Una patrulla recogió a Nicola y la trasladó al hospital Queen Elizabeth. Allí confesó que quería marcharse porque no se sentía segura. Sin embargo, los oficiales la dejaron sola en el hospital y se retiraron. En medio de esa sensación de abandono, Nicola intentó serenarse buscando ayuda por todos los medios posibles. Primero llamó a su enfermera de distrito, pero no obtuvo respuesta, pues la profesional estaba enferma. Después escribió a su trabajadora social y trató de contactar al centro Bracton, pero sus intentos no fueron atendidos. La soledad de aquella madrugada la sumió en un torbellino de desesperación. El eco de las duras palabras de su hermano todavía resonaba en su mente, aumentando la sensación de ser rechazada por todos. El sistema, que en teoría debía protegerla y contenerla, la había dejado en un limbo peligroso, sin medicación, sin supervisión adecuada y sin alguien que pudiera escucharla en el momento crítico. Esa combinación explosiva era la antesala de un desenlace marcado por la tragedia. Para los investigadores que más tarde reconstruyeron aquellos hechos, resultaba evidente que las señales estaban todas allí. La confesión de sentirse perseguida, el llamado desesperado a la policía, el intento de ingreso en hospitales. Cada acción mostraba a una mujer implorando atención, gritando auxilio de maneras confusas, pero claras en su trasfondo. Sin embargo, la indiferencia institucional y la rutina burocrática transformaron esas señales en simples incidentes descartados, sin imaginar el horror que estaba a punto de desencadenarse. En retrospectiva, esa madrugada representó el último punto de inflexión. Era el momento en que se pudo haber intervenido de manera decisiva, pero el descuido convirtió a Nicola en una bomba de tiempo sin contención. Lo que vino después marcaría para siempre la memoria colectiva. Un crimen tan brutal como evitable, donde la frontera entre la locura desatendida y la violencia homicida terminó borrándose en cuestión de horas. En la madrugada del 10 de octubre de 2011, Nicola seguía atrapada en una espiral de desesperación. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con médicos y especialistas, se dirigió a la recepción del hospital y preguntó si pronto la vería un doctor. La respuesta fue que debía esperar un poco más. Furiosa y desbordada, estalló con una frase escalofriante. ¿Acaso tengo que matar a alguien para que me atiendan? El personal, imperturbable,
Le pidió paciencia una vez más, sin dimensionar la gravedad de sus palabras ni el estado crítico en el que se encontraba. Desesperada por obtener ayuda, Nicola marcó el número de emergencias y pidió que enviaran a la policía. Les dijo que en el pasado ya había matado en un estado similar y temía volver a hacerlo. El operador le aseguró que enviaría oficiales, pero nadie apareció. En un nuevo intento, suplicó ser arrestada antes de hacerle daño a alguien. Recalcó que sufría de esquizofrenia y estaba en medio de una crisis. Cuando los agentes contactaron al hospital para confirmar la situación, una enfermera les aseguró que todo estaba bajo control. La realidad era muy distinta. A las 5:30 de la mañana, finalmente fue atendida por una enfermera, y una hora después la trasladaron al pabellón psiquiátrico. El médico de guardia la examinó a las 6:40, pero cometió un error imperdonable. La dejó sola y olvidó revisar que la puerta estuviera cerrada. Después de las 7, cansada de esperar y en pleno brote, Nicola empujó la puerta de salida, que estaba abierta debido a un mecanismo defectuoso. Sin que nadie se percatara, abandonó el hospital. Cuando el médico notó su ausencia y alertó a la policía, ya era demasiado tarde. Fue en ese momento, al revisar los registros, que descubrieron con quién habían estado tratando. La misma mujer que años atrás había asesinado a su madre. Nicola se encontraba de nuevo libre, sin control ni contención. Las cámaras de seguridad reconstruyeron después su recorrido. Abordó el transporte público y llegó al centro de la ciudad a las 8:25 de la mañana. Allí entró en un supermercado, donde robó un cuchillo de cocina. Con esa arma emprendió su camino hacia la tragedia ya conocida: el ataque a Carrie Clark y el asesinato brutal de Sally Hodkin. Dos víctimas inocentes que cayeron bajo las manos de una mujer que horas antes había implorado ayuda y había advertido del peligro que representaba. El caso llegó a juicio a inicios de 2013. Nicola se declaró no culpable de los cargos de asesinato y de intento de asesinato. La sala se convirtió en escenario de un enfrentamiento entre versiones opuestas. Varios psiquiatras testificaron, aportando diagnósticos contradictorios. El doctor Adrián Cree, testigo de la defensa, recordó una de las declaraciones más extrañas que la acusada le había hecho en 2005. Nicola aseguraba que su exnovio, con quien había tenido una relación de 2 años, era en realidad el padre de su primer hijo, y que había regresado al Reino Unido cambiando de apariencia y presentándose bajo otro nombre, Philippe, para volver a conquistarla. Para Cree, estos delirios eran evidencia contundente de que Nicola padecía esquizofrenia paranoide. La fiscalía, en cambio, sostuvo otra línea. Según sus expertos, el diagnóstico predominante era un trastorno límite de la personalidad. Afirmaron que Nicola conservaba plena capacidad de razonamiento y que sus actos aquel fatídico día no fueron fruto exclusivo de un brote psicótico, sino acciones coherentes y deliberadas. Para ellos, las decisiones que tomó, robar un cuchillo, seleccionar a sus víctimas, huir de la escena, eran indicios de cálculo y no simples reflejos descontrolados de una mente enferma. Este choque de posturas dividió tanto a especialistas como a la opinión pública. La pregunta central era si Nicola debía ser considerada una enferma mental incapaz de responder por sus actos o una criminal peligrosa que había sabido manipular a todos a su alrededor. Lo cierto es que, más allá del diagnóstico exacto, el sistema había fallado en todos los niveles. Las advertencias estaban ahí, las súplicas de ayuda también, pero fueron ignoradas hasta que la violencia estalló con consecuencias irreparables. El juicio expuso crudamente cómo la línea entre locura y responsabilidad puede volverse difusa. Los testimonios médicos, las pruebas documentales y los relatos de familiares mostraron a una mujer atrapada en su enfermedad, pero también a alguien capaz de planear y ejecutar ataques devastadores. Para las familias de las víctimas, sin embargo, no había dilema. Lo único real eran las vidas arrebatadas y la certeza de que todo pudo haberse evitado. El fiscal presentó un informe médico reciente que concluía que Nicola no necesitaba tratamiento hospitalario. Sin embargo, la defensa insistió en que la mujer padecía esquizofrenia y otros trastornos graves, lo que reducía su responsabilidad en el momento del crimen. Los abogados defensores describieron su estado como sumamente delicado. En sus propias palabras, Nicola llegó a confesar que a veces sentía como si estuviera atrapada en un videojuego, y que la única manera de mantenerse a salvo era permanecer bajo custodia policial.
Aseguraba que había desarrollado la creencia de que, al cometer un robo, sería arrestada y protegida. También admitió que no recordaba lo sucedido entre el momento en que entró a la tienda y el instante de su detención. Reconoció haber apuñalado, pero alegó responsabilidad disminuida debido a su estado mental. El 7 de febrero de 2013, el jurado declaró a Nicola Edgington culpable de los cargos en su contra. El 4 de marzo, el juez Brian Barker dictó sentencia, cadena perpetua con un mínimo de 37 años antes de poder solicitar libertad condicional. Durante la audiencia, el magistrado describió a Nicola como una manipuladora experta, alguien que había tomado decisiones conscientes y que debía responder plenamente por ellas. La justicia la condenaba a pasar la mayor parte de su vida tras las rejas, como consecuencia de un camino marcado por la enfermedad, la violencia y la muerte. El caso dejó una huella profunda en la sociedad británica. Para algunos, la condena representaba un castigo justo, acorde a la gravedad de los crímenes. Para otros, era la prueba de un fracaso institucional que, con negligencias y omisiones, había contribuido al desenlace fatal. Entre diagnósticos contradictorios, advertencias ignoradas y medidas mal aplicadas, se tejió una historia que terminó en tragedia. Una historia donde las súplicas de ayuda se confundieron con manipulaciones, y en la que dos mujeres inocentes pagaron con su vida el precio más alto. Gracias por acompañarnos hoy. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un caso más. Es una historia estremecedora, de esas que hielan la sangre y dejan más preguntas que respuestas. Si quieres apoyar este espacio, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso hace toda la diferencia. Ahora sí, entremos en esta pesadilla. Sábado, 21 de agosto del 2010. Afueras de Buenos Aires, en la casa de María Esther Romero, en Villa Adelina, se respira un silencio tenso, pesado. Su hija de 30 años, Erika Soriano, no ha dado señales de vida desde la mañana. Se suponía que iba a ir a almorzar con la familia junto a su pareja, Daniel. Venían desde Lanús, pero nunca llegaron. El celular de Erika suena una y otra vez sin respuesta. Nadie atiende tampoco en el teléfono de casa. María intenta comunicarse directamente con Daniel, pero él tampoco contesta. Las horas pasan y la angustia crece. Las hermanas de Erika también intentan contactarla, sin éxito. Esto no se parece en nada a ella. Aunque tuviera 1000 cosas en la cabeza, Erika jamás se desconectaba de su familia. Y menos ahora. Tenía 5 meses de embarazo. Estar en contacto con sus seres queridos era más importante que nunca. Recién a las 3 de la tarde, Daniel finalmente responde una llamada de María. Le dice, sin muchos rodeos, que Erika se fue de la casa sola tras una discusión. Según él, tuvieron una pelea esa mañana y ella, molesta, agarró su cartera y salió. No da más detalles. La llamada termina de forma fría, distante. María siente que algo no está bien. Decidida, toma el auto junto a sus hijos, Mao y Luciano, y se dirige inmediatamente a Lanús. Quiere ver a Daniel cara a cara, ir a la casa donde vivía su hija. En el trayecto, vuelve a llamarlo y le exige que haga la denuncia por desaparición. Al principio, él se muestra reticente. Luego accede, pero no lo hace. Mientras tanto, la familia ya está reuniendo los papeles necesarios para presentar la denuncia por su cuenta. Al llegar a la casa, Daniel abre la puerta. No está solo. Lo acompaña un abogado. Su actitud es serena, casi indiferente. No parece un hombre preocupado porque su pareja y su hijo por nacer están desaparecidos. No hay desesperación. Ni siquiera muestra preocupación. Responde las preguntas de manera vaga. Insiste en que la discusión fue sobre una tontería, que Erika se fue por decisión propia y que no la volvió a ver. María observa la casa con atención y nota algo que no tiene sentido. Nada indica que Erika se haya ido con intención de no volver. Faltan objetos personales. No hay ropa, ni maquillaje, ni los medicamentos esenciales para su embarazo. Más tarde, con una búsqueda más minuciosa, encuentran su cartera, sus documentos, e incluso la ropa que Daniel aseguraba que llevaba puesta al salir. Con cada detalle, las sospechas crecen. La familia se dirige a la comisaría para formalizar la denuncia, pero se topan con una traba. Les informan que deben hacerla no en el lugar donde Erika estaba registrada,
sino en la zona donde vivía realmente, Lanús. Este tecnicismo burocrático retrasa el inicio de la investigación. Mientras tanto, la familia no para de buscarla. Llamadas, mensajes, redes sociales, cada intento es en vano. Para entonces, ya no queda duda. Esto es mucho más grave que una simple desaparición. Algo le pasó a Erika, y Daniel no está contando toda la verdad. Erika Soriano nació el 19 de enero de 1980, en Villa Adelina, al norte del conurbano bonaerense. Era una de 5 hermanos, y desde pequeña se destacaba por su calidez y su energía contagiosa. Sus padres, María Esther Romero y su padre, cuya identidad nunca fue revelada públicamente, criaron a sus hijos en un hogar marcado por la unión y el respeto mutuo. El lazo entre las hermanas, en especial, era inquebrantable. Durante su adolescencia, Erika conoció a Marcelo Savo, un compañero de clases que se convirtió en su primer amor serio. La relación avanzó con rapidez. Marcelo le presentó a su grupo de amigos, entre ellos a Guillermo de la Cuesta. Guillermo y Erika también forjaron una relación cercana. La familia de Erika recibió a ambos con los brazos abiertos. En 1997, con tan solo 17 años, Erika le contó a su familia que estaba embarazada. Meses después, el 29 de junio de 1998, nació su hija Florencia. Fue un momento de unión. La llegada de la niña fortaleció los lazos familiares. Guillermo, en especial, se volvió una figura constante en sus vidas. Siempre repetía que podían contar con él para lo que necesitaran. Con la pequeña Florencia en brazos, Erika y Marcelo decidieron casarse. Pero el día a día no tardó en pasar factura. Las presiones económicas, las responsabilidades del hogar y las diferencias personales comenzaron a desgastar la relación. Hicieron lo posible por mantenerse unidos, pero con el tiempo, acordaron separarse de forma amigable. Florencia tenía 3 años. La ruptura fue tranquila. Ambos entendieron que lo más importante era el bienestar de su hija. Marcelo, entonces, tomó la decisión de mudarse a España en busca de un mejor futuro económico. Después de la separación, Erika y Florencia regresaron a la casa familiar. La pequeña tenía apenas 3 años, y Erika, emocionalmente afectada, necesitaba el apoyo que solo su madre y hermanas podían ofrecerle. Juntas formaron una red sólida que le permitió reorganizar su vida, criar a su hija con amor, poco a poco, buscar estabilidad laboral. Durante ese tiempo, Guillermo siguió presente. Siempre había sido un pilar en la vida de Erika. En cierto momento, él confesó que sentía algo más por ella. Intentaron una relación sentimental, pero pronto comprendieron que lo que los unía era una amistad profunda, y decidieron mantener ese lazo intacto. En 2001, Marcelo volvió de España. Había rehecho su vida con una mujer llamada Romina Marcato, quien ya tenía 2 hijos. Más tarde, juntos tuvieron un hijo propio. A pesar de esa nueva etapa, Marcelo nunca se alejó completamente de Florencia. Se mantenía en contacto y seguía cumpliendo su rol como padre, algo que Erika no solo permitía, sino que valoraba y apoyaba. Fue en ese periodo también que Erika consiguió empleo en una empresa de cosméticos, en el área administrativa. El ambiente laboral era positivo y ahí forjó una amistad especial con Analia González, una compañera que se convirtió en su confidente. Compartían almuerzos, charlas, preocupaciones. Eran un verdadero sostén emocional la una para la otra. Pasaron 10 años de relativa tranquilidad. Erika crió a su hija, permaneció cerca de su familia, mantuvo una relación cordial con Marcelo y su nueva familia, y supo equilibrar sus responsabilidades con espacios de descanso y contención. Había logrado construir una vida estable, rodeada del amor de los suyos. Pero esa calma, inevitablemente, llegaría a su fin. A través de un conocido en común, Erika conocería a alguien que pondría su mundo de cabeza, desmoronando en pocos meses todo aquello que le había costado años levantar. En octubre de 2009, Erika se anotó para participar en un programa de concursos televisivo. Un mes después, un productor se comunicó para confirmar que había sido seleccionada como concursante. En el set, llenó un formulario de participación, y ese simple formulario terminaría en manos de Daniel Lagostana, quien trabajaba detrás de cámaras en esa producción. Así comenzó su historia. Daniel Lagostana nació el 7 de enero de 1960 en Buenos Aires.
Su historial estaba marcado por relaciones conflictivas y tormentosas. Una de sus primeras parejas fue María Chía, a quien conoció mientras trabajaba como jardinero. A los pocos meses de relación, María quedó embarazada. Daniel la presionó para que interrumpiera el embarazo. Al recibir una negativa, comenzó a mostrar un comportamiento controlador, violento, tanto emocional como físicamente. Su hijo, Nahuel, fue diagnosticado tiempo después con un tumor benigno. A partir de ahí, la agresividad de Daniel se intensificó. María, temiendo por su seguridad y la del niño, recurrió a la justicia y obtuvo una orden de restricción en su contra. Nahuel quedó bajo el cuidado de su madre, y Daniel volvió a quedar solo. Durante un tiempo, sobrevivió realizando trabajos de construcción y vendiendo ropa en ferias. Más adelante, inició una relación con Alexandra Tomku, una joven de apenas 18 años. Todo avanzó con rapidez. En menos de un mes, Alexandra ya vivía en su casa en Lanús. Ahí comenzó el infierno. Daniel la vigilaba, le pedía los boletos del transporte público para comprobar dónde había estado, la controlaba constantemente. Con el tiempo, llegaron las amenazas, el hostigamiento, y finalmente, la violencia física. 8 años después, Alexandra logró romper el círculo de abuso y abandonarlo. Fue poco después de esa separación que Daniel conoció a Erika. Luego de la grabación del programa, copió su correo electrónico del formulario y le escribió. Se presentó. Le dijo que le gustaría conocerla. Al principio, Erika no respondió, pero Daniel insistió. Mandó más mensajes. Finalmente, ella aceptó encontrarse con él. La primera charla fue tranquila. Daniel le habló de su hijo y de lo difícil que era para él mantenerse en contacto con él. Erika compartió su propia historia. Habló de Florencia y de lo que significaba para ella una relación sana. En diciembre se vieron algunas veces más. Daniel la llamaba a su trabajo, le mandaba correos, su interés crecía día a día. En enero de 2010, Erika lo presentó formalmente a su familia. Por esos días, la atención del núcleo familiar estaba enfocada en su hermano Mauro, quien se encontraba atravesando una rehabilitación. Nadie prestó demasiada atención al nuevo vínculo. Mientras tanto, Daniel se mostraba cada vez más insistente. Expresaba abiertamente su deseo de ser padre. A menos de 2 meses de conocerse, ya hablaba de irse a vivir juntos. Para Erika, era demasiado, pero la idea de formar una nueva familia tocaba fibras profundas. Amigos cercanos le advirtieron que tuviera cuidado, que las cosas estaban yendo demasiado rápido, pero ella prefirió no escuchar. En febrero, su padre falleció. En medio del duelo, Daniel aprovechó su vulnerabilidad para proponerle que se mudara con él a Lanús. Erika dudó. No quería alejarse de su madre ni sacar a su hija de la escuela. Fue entonces cuando Daniel fue directamente a hablar con María. Le dijo que lo único que se interponía entre él y su hija era el apego de Erika a su familia. María, sin saber todo lo que ocurría, pensó que tal vez ese cambio podría ayudar a su hija a encontrar un nuevo rumbo. La animó a considerarlo. Erika no tomó la decisión a la ligera. Analia, su amiga del trabajo, le pidió que se lo pensara bien. Todo parecía apresurado, pero Erika, agotada por la tristeza, por la presión, y quizá también por la esperanza de una nueva etapa, terminó aceptando. Al principio, todo parecía estar bajo control. Daniel se mostraba atento, incluso amable, pero no tardaron en aparecer las señales de advertencia. Florencia, la hija de Erika, empezó a notar un cambio en el ambiente. Cada vez se sentía más desplazada. Daniel interfería en la relación madre e hija, provocaba discusiones sin motivo, y comenzó a culpar a Florencia de cosas que simplemente no habían ocurrido. La primera señal clara de celos fue escalofriante. Daniel le pidió a Florencia que siguiera a su madre después del trabajo y le informara a dónde iba. A partir de ahí, el comportamiento se volvió cada vez más invasivo. Daniel causaba escenas con frecuencia, intentaba controlar cómo se vestía Erika, con quién hablaba, y a dónde iba. Poco a poco, su libertad se fue desvaneciendo. Pero eso, tristemente, era solo el comienzo. El control se intensificó aún más cuando Erika quedó embarazada. Daniel usó su estado como excusa para imponer nuevas restricciones. Le exigía reportarse constantemente, pedía explicaciones y cambiaba su ruta habitual,
y en ocasiones incluso le exigía fotos para comprobar dónde estaba. Las salidas eran contadas y siempre bajo sus reglas. Algunas veces, pasaban los fines de semana en una casa rural en Saladillo, propiedad de la familia de Daniel. Allí, Erika quedaba completamente aislada, sin amigas, sin sus lugares habituales, sin su entorno. Daniel aprovechaba esas estadías para cortar aún más sus vínculos. Las visitas a Villa Adelina se volvieron esporádicas, breves, y siempre cargadas de tensión. Si lograba ver a su familia, era a pesar de la desaprobación de Daniel. Su deterioro fue evidente. Erika ya no se cuidaba como antes. Dejó de maquillarse, perdió el interés por su aspecto personal, y las tareas más simples se le volvían cuesta arriba. Familiares y amigos empezaron a notar el cambio. Y en ese ambiente asfixiante, Erika tomó una decisión. Se iba a ir. Contactó en secreto a su amiga Laura, que trabajaba en una inmobiliaria, y le pidió ayuda para encontrar un lugar donde mudarse. Quería hacerlo cuanto antes. Laura empezó a buscar opciones de inmediato. Erika trató de mantener todo en discreción, temiendo la reacción de Daniel si se enteraba. Pero se enteró. A partir de ese momento, Daniel comenzó a actuar por su cuenta. Consiguió un segundo celular, uno que no había usado antes, y se contactó con una persona cuya identidad nunca fue revelada. La investigación reveló después que ese individuo podría haber tenido acceso a un crematorio. Todo se estaba acelerando, y el tiempo para Erika comenzaba a agotarse. El 20 de agosto de 2010, Erika y Daniel fueron al centro de Buenos Aires. Tenía un control obstétrico de rutina. El embarazo marchaba bien, pero ella insistía en hacer todos los chequeos necesarios. Después de la consulta, pasaron un rato en la ciudad. Tomaron un café antes de emprender el regreso a Lanús. Era viernes, y el tráfico hacia el conurbano estaba especialmente cargado. Durante ese viaje ocurrió algo. Una pelea. Se desconoce qué la provocó exactamente. En medio de la discusión, Laura llamó al celular de Erika. La notó nerviosa, con la voz temblorosa. Le pidió que la llamara cuando llegara a casa. Esa fue la última vez que alguien habló con Erika. Después de eso, desapareció. Daniel no se presentó ante la policía hasta el día siguiente. Y lo hizo solo porque la familia de Erika lo presionó. Su declaración fue escueta. Repitió que Erika se había ido sola, que no lo dejó acompañarla, que agarró su bolso y se fue caminando. Nada más. Pero el 22 de agosto, apenas un día después, no solo llegaron familiares de Erika a su casa, también lo hizo la policía, con una orden de allanamiento. Lo que encontraron adentro fue inquietante. La chimenea, pese al clima templado, estaba encendida y aún caliente. Cuando le preguntaron por qué la había usado, Daniel dijo que había cocinado allí. Pero no había restos de comida, ni utensilios, ni absolutamente nada que apoyara esa versión. Dentro de la chimenea, los peritos hallaron fibras textiles quemadas. Las enviaron a analizar. Además, agentes químicos revelaron que el suelo había sido limpiado con productos especiales, justo en áreas donde se había detectado sangre. Al ser cuestionado, Daniel improvisó una explicación. Dijo que Erika se había cortado un dedo. Pero esa versión jamás la había mencionado antes. Ni a la policía, ni a la familia, ni a nadie. Durante el allanamiento, las hermanas de Erika encontraron sus pertenencias personales. Estaban sus medicamentos prenatales, su bolso, sus cosméticos, su cartera, sus documentos de identidad, e incluso la ropa exacta que, según Daniel, llevaba puesta el día que se fue. Todo eso echaba por tierra su relato. María, destrozada, exigía respuestas, pero Daniel solo respondía con evasivas. Su actitud era fría, distante. No mostraba preocupación. No colaboraba con la búsqueda. No llamaba. No preguntaba. Nada. Mientras tanto, la familia Soriano organizó su propia búsqueda. Imprimieron afiches con su rostro. Compartieron su caso por todos los medios. Contactaron hospitales, comisarías, forenses. Pero no surgía ninguna pista concreta. Nadie había visto a Erika desde aquel viernes. La teoría de una desaparición voluntaria era insostenible. Con cada día que pasaba, el relato de Daniel se desmoronaba. Sus palabras no coincidían con los hechos. Y lo que se encontró en su casa, simplemente no tenía explicación.
La familia de Erika estaba convencida. Daniel ocultaba algo. Y esa sospecha se volvió aún más fuerte cuando, pocos días después de que se presentara la denuncia por desaparición, Daniel Lagostana desapareció sin dejar rastro. Antes de irse, escribió una carta dirigida a su padre. En ella afirmaba que no quería ser culpado por algo que, según él, no había hecho. Luego, en un intento por despistar a las autoridades, dejó su teléfono móvil sobre el mostrador de un kiosco, dificultando así cualquier intento de rastreo. En cuestión de horas, se trasladó a la ciudad de Rosario y desde allí cruzó la frontera hacia Paraguay. Su huida tomó por sorpresa a los investigadores. Hasta ese momento, se había mostrado frío, distante, pero no había intentado escapar. Ese cambio abrupto en su comportamiento fue una señal clara. Daniel estaba escondiendo algo grave. Mientras la familia Soriano hacía todo lo posible por seguirle el rastro, el propio padre de Daniel reportó la desaparición de su hijo ante la policía. Esa denuncia, paradójicamente, ayudó a acelerar la búsqueda. Mientras tanto, la investigación en Buenos Aires dio un giro clave. Ya no solo se trataba de saber qué había pasado con Erika, sino de descubrir cómo se habría deshecho del cuerpo. Una de las hipótesis más fuertes era la cremación. Los investigadores comenzaron a revisar crematorios del sur del conurbano bonaerense, con especial atención a una funeraria que operaba en un predio alquilado por la familia de Daniel. El responsable de ese lugar era Leonardo de Simone. Al analizar la documentación del establecimiento, empezaron a salir a la luz una serie de irregularidades. Cremaciones registradas sin nombre, sin identificación, sin seguir los protocolos legales obligatorios. El sistema, aparentemente, permitía que se realizaran cremaciones sin dejar rastro oficial. Esa estructura, pensaban los investigadores, pudo haber sido usada para hacer desaparecer los restos de Erika. No se encontró una prueba directa, pero las evidencias circunstanciales apuntaban con fuerza hacia un posible vínculo entre los movimientos de Daniel y las actividades oscuras de la funeraria. El abogado de la familia Soriano logró una autorización judicial para allanar las propiedades relacionadas con la empresa funeraria. Los investigadores revisaron archivos, depósitos, e incluso exhumaron cuerpos que habían sido cremados o enterrados en fechas cercanas a la desaparición de Erika. Pero ninguno coincidía con su perfil. Mientras tanto, Daniel reapareció. Regresó a Argentina y se entregó voluntariamente ante las autoridades. Alegó que había viajado al norte, a la provincia de Misiones, porque había recibido una supuesta denuncia anónima que indicaba que Erika estaba retenida en un lugar donde se explotaban mujeres. Según él, fue allí a investigar por su cuenta, pero las autoridades verificaron que ese lugar simplemente no existía. Lo que parecía un intento de ayudar, era, en realidad, una maniobra para desviar la atención. Para la familia de Erika, el mensaje era claro. Daniel había huido para ganar tiempo, borrar rastros y evitar responsabilidades. Su actitud solo aumentaba las sospechas. Sin embargo, en ese momento, aún no había pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Pasaron casi 2 años desde la desaparición, y finalmente, el 30 de mayo de 2012, se dio un paso crucial. Un juez ordenó la detención de Daniel Lagostana, bajo la sospecha de haber cometido privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, con agravantes. La decisión se basó en peritajes psicológicos, declaraciones de testigos, y una secuencia de hechos que lo vinculaban directamente con el caso. Tras su arresto, Daniel fue sometido a una evaluación psiquiátrica ordenada por la Corte. Los especialistas concluyeron que presentaba rasgos compatibles con un trastorno severo de la personalidad, con un fuerte componente narcisista, falta de empatía, necesidad de control y una capacidad manipuladora fueron identificadas como características centrales de su conducta. Según los peritos, esos rasgos habían influido directamente en la dinámica abusiva que mantenía con Erika. Pero a pesar de la gravedad de los cargos, Daniel recuperó su libertad a fines de diciembre de 2012. La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ordenó su liberación. El motivo: la falta de un cuerpo y de una prueba directa que lo relacionara con un homicidio. La Fiscalía apeló la medida, pero el fallo se mantuvo. La investigación siguió su curso, pero con el principal sospechoso otra vez en libertad. Los investigadores redoblaron esfuerzos. Esta vez, se enfocaron en las comunicaciones telefónicas de Daniel.
Con autorización judicial, comenzaron a intervenir sus llamadas. El resultado fue revelador. Se grabaron conversaciones entre Daniel y terceros en las que se hablaba, de manera ambigua pero significativa, sobre procedimientos funerarios, entierros y cremaciones. Esas charlas abrieron nuevas líneas de investigación, apuntando a un crematorio donde, potencialmente, podrían haberse eliminado restos sin dejar registros oficiales. Paralelamente, los detectives analizaron movimientos financieros vinculados a la funeraria relacionada con la familia Lagostana. Un documento llamó la atención: un contrato de compra-venta. Leonardo de Simone, quien hasta entonces alquilaba el establecimiento, lo había comprado por $220,000, pero solo se había pagado $120,000. Los investigadores sospechaban que el saldo restante había sido perdonado como forma de encubrir la desaparición de Erika. Mientras todo esto ocurría, la policía intentaba reconstruir los pasos de Daniel el día en que Erika fue vista por última vez. Los registros de antenas celulares revelaron un dato clave. La noche del 20 de agosto de 2010, el teléfono de Daniel Lagostana fue rastreado siguiendo una ruta hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la zona donde operaba el crematorio bajo investigación. Estas coordenadas coincidían con testimonios de testigos que afirmaron haber visto un vehículo con características similares al de Daniel estacionado cerca del lugar esa misma noche. Además, los investigadores analizaron la actividad telefónica de una línea registrada a nombre del sobrino de Lagostana. Esa línea fue utilizada para enviar mensajes de texto la noche en que Erika desapareció. En paralelo, Daniel aseguraba estar en su casa. Sin embargo, los datos de localización de esa línea mostraban actividad en la zona del crematorio. Aunque no se pudo probar una participación directa del sobrino en el crimen, sus declaraciones ayudaron a establecer puntos claves en la línea de tiempo. La justicia solicitó el registro completo de las cremaciones realizadas en ese establecimiento. La información recolectada fortaleció la hipótesis de que Erika había sido víctima de un crimen y que su cuerpo había sido eliminado mediante un esquema ilegal de cremación sin documentación. Aunque sus restos nunca fueron recuperados, las autoridades concluyeron que fueron destruidos como parte de un plan premeditado. Daniel, según la fiscalía, usó sus contactos y recursos para borrar todo rastro físico del crimen. El móvil, los antecedentes de violencia, las pruebas forenses, su conducta tras la desaparición, las contradicciones en sus relatos y los registros telefónicos formaban el núcleo de la acusación. A pesar de la ausencia del cuerpo, el caso tomó impulso. La fiscalía decidió avanzar con la imputación formal. Finalmente, el 4 de junio de 2018, casi 8 años después de la desaparición de Erika Soriano, comenzó el juicio oral en el Tribunal Criminal en el Grados 9 de Lomas de Zamora. Daniel Lagostana se sentó en el banquillo como único acusado. Para ese momento, el expediente contaba con cientos de fojas, pericias, testimonios y análisis conductuales que apuntaban a su responsabilidad. La acusación estuvo a cargo del fiscal y del abogado querellante Ariel Ercino, en representación de la familia Soriano. La defensa de Lagostana basó su estrategia en un solo argumento: la ausencia del cuerpo. Alegaron que, sin restos, no podía probarse el delito. Incluso sugirieron que Erika podría haberse ido por voluntad propia, y que su desaparición no necesariamente implicaba un crimen. Más de 60 testigos desfilaron ante el tribunal: familiares, compañeros de trabajo, amigos, peritos, policías, investigadores, expertos forenses, e incluso exparejas del acusado. Las declaraciones más conmovedoras llegaron desde el círculo íntimo de Erika. Su madre relató con angustia los días previos a la desaparición. Habló del vínculo de su hija con Daniel, de los cambios en su personalidad y del comportamiento del acusado tras su ausencia. Las hermanas de Erika detallaron el ambiente controlador y opresivo en el que vivía. Pero uno de los momentos más impactantes llegó con el testimonio de Florencia, la hija de Erika. Frente al tribunal, compartió recuerdos y detalles del comportamiento de Daniel que nunca habían sido revelados oficialmente. También se escucharon testimonios de mujeres que habían mantenido relaciones anteriores con Lagostana. Todas describieron un patrón que se repetía: aparente afecto inicial, seguido por control absoluto, aislamiento, amenazas verbales y violencia psicológica. Estas declaraciones fueron fundamentales para demostrar una conducta sistemática y peligrosa en sus vínculos afectivos.
Daniel eligió declarar. Se mostró sereno y afirmó que su relación con Erika era amorosa. Negó tener conocimiento alguno sobre su destino. Pero a medida que avanzaba el interrogatorio, sus respuestas comenzaron a contradecirse. Sus relatos no coincidían con los datos comprobados. El tribunal tomó nota de las inconsistencias, tanto con sus versiones anteriores como con las pruebas documentales. El juicio captó la atención nacional. Los medios cubrían cada audiencia. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones feministas y colectivos contra la violencia de género se unieron al reclamo de justicia. La sociedad pedía respuestas. Y aunque no hubiera un cuerpo, la fiscalía sostenía con firmeza que la evidencia era suficiente para probar la muerte de Erika y la responsabilidad de Daniel. El 11 de julio de 2018, el tribunal emitió su veredicto. El panel de jueces declaró a Daniel Lagostana culpable. 2 días después, se dictó la sentencia, 22 años de prisión. Fue hallado responsable del delito cometido contra Erika Soriano, en un contexto de violencia doméstica, agravado por la muerte de una mujer embarazada. El fallo también confirmó que el acusado tomó medidas deliberadas para ocultar el crimen y destruir las pruebas. Tras la lectura de la sentencia, Daniel Lagostana fue trasladado a un penal en la provincia de Buenos Aires, donde permanece cumpliendo su condena. Daniel Lagostana nunca reconoció su culpabilidad. Sostuvo su inocencia hasta el final. Apenas fue condenado, presentó una apelación. Su equipo legal interpuso 2 recursos. Ambos fueron rechazados. En enero del 2020, ya bajo custodia, Daniel publicó un libro donde expuso su versión de los hechos. El material fue distribuido en línea y en algunas librerías, pero el rechazo público fue inmediato. La indignación social y la presión ejercida por la familia de Erika lograron que el libro fuera retirado de circulación poco tiempo después. El 17 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina emitió su fallo definitivo. Ratificó cada una de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. La condena quedó firme. No había más caminos legales. Todas las instancias habían sido agotadas. Daniel Lagostana deberá permanecer en prisión hasta el año 2037. Para la familia Soriano, el fallo representó un avance hacia la justicia. Pero no fue un cierre. María Esther, madre de Erika, lo dijo con claridad. El dolor no desaparecerá mientras no se conozca toda la verdad. Mientras no se identifique a cada persona que participó o encubrió lo que ocurrió aquella noche. Hoy, la familia continúa colaborando con la investigación. Siguen buscando pruebas, siguen esperando respuestas. Porque aunque el juicio haya terminado, la herida sigue abierta. El caso de Erika Soriano marcó un precedente en la justicia argentina. Logró una condena sin la recuperación del cuerpo. Una verdad que se impuso, pese a los intentos de borrarla. Para María, para Florencia, para sus hermanas y todos los que la amaron, la historia de Erika es testimonio de que, incluso cuando alguien intenta hacerla desaparecer, la verdad, con el tiempo, con fuerza, con lucha, encuentra la forma de salir a la luz. Gracias por haber acompañado este relato. Si valoras este tipo de contenido, tu apoyo es fundamental. Dale like al video, deja un comentario y compártelo con otros. Tu participación ayuda a que estas historias sigan siendo escuchadas. Hasta la próxima.